Hola y muy buenos días a mis queridos niños y niñas del tercer grado. Espero que se encuentren muy bien de salud y con muchas ganas de tener nuevos aprendizajes el día de hoy. Bien, mis queridos niños y niñas, recuerden que seguimos trabajando con la estrategia web de Aprendo en Casa. Soy la maestra Judith y en esta oportunidad te acompañaré para el logro de tus aprendizajes. Bien, no olvidemos que nuestra experiencia de aprendizaje es crecemos fuertes y sanos con prácticas saludables. Bien, mis queridos niños, y entonces el día de hoy, 20 de octubre, vamos a trabajar el área de comunicación, cuyo tema será leemos sobre la importancia de una alimentación saludable. Bien, entonces vamos a conocer el propósito. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Hoy tendrás la oportunidad de leer información para seguir aprendiendo sobre los alimentos. Así podrás responder la siguiente pregunta. ¿Qué proporción de alimentos debemos consumir para tener una alimentación saludable? Bien, ahora entonces tus metas. Ya sabes, ¿no? El logro de tu aprendizaje. ¿Qué vamos a aprender hoy? ¿Qué vas a lograr el día de hoy? ¿No? Vas a leer un texto para conocer las principales o los principales grupos de alimentos. Identificar de qué trata, para qué ha sido escrito, opinar y recomendar la práctica de recetas saludables. Pero para poder llegar a este logro, ¿no?, de aprendizaje, recuerda que tienes unos criterios de evaluación. Revísalo también antes de iniciar tu clase. Estos criterios de evaluación son: ubiqué información en diversas partes del texto, completé el organizador gráfico, expliqué con mis propias palabras de qué trata el texto, identifiqué para qué fue escrito el texto, utilicé ideas del texto para sustentar mi opinión, propuse a mi familia acciones para poner en práctica la información leída en nuestra alimentación diaria. Bien, mira, todo esto vas a tener en cuenta para el logro de tu aprendizaje, para decir llegué a la meta. ¿Listo? Muy bien. Entonces, vamos a empezar. Dice, seguramente te estás realizando las siguientes preguntas. ¿Será posible elaborar una receta de alimentación saludable? ¿Cómo puedo elaborar una receta de alimentación saludable? ¿Qué debo tener en cuenta para elaborar una receta saludable? Muy bien. Entonces, no te preocupes. A continuación, te proporcionaremos información para que puedas encontrar las respuestas. Vas a tener que entrar, acá nos dice, ¿no?, entrar a la sección de recursos de esta plataforma y ubica la ficha ¿Cómo servir los almuerzos? ¿Te animas a leerla? Claro que sí, ¿no es cierto, mis niños y niñas? Ustedes son ya unos grandes lectores. Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver antes de la lectura, ¿sí? Recuerda que tenemos también procesos. Antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura. ¿Qué vamos a hacer antes de la lectura? Nos dice, antes de iniciar la lectura del texto, lee el título, vamos a ver, el título y observa atentamente la imagen que lo acompaña. Aquí tenemos el título y la imagen que lo acompaña. ¿Te gustaría leer este texto? Yo sé que sí, ¿verdad? Entonces, escribe el propósito de tu lectura. ¿Para qué vas a leer el texto? Si ya sabes aquí qué es el título, cómo servir los almuerzos, ¿no? ¿Cómo debes servir los almuerzos? Y aquí está la imagen, ¿no? Entonces, ¿cuál será el propósito de la lectura? El propósito de la lectura, ¿sí? ¿Cuál será el propósito? ¿Ya? A ver, el propósito será que
te vas a informar. ¿Para qué? Para conocer la proporción de alimentos que debemos consumir para tener una alimentación saludable, ¿no? Eso puede ser tu propósito, porque eso es lo que queremos, ¿sí o no? ¿Bien? Bien, chicos, a ver. Ahora, observa nuevamente el texto, luego responde las siguientes preguntas. Pero aún así te puedes ayudar con solamente observar el título y la imagen. Todavía no te pide que leas, ¿sí? Bien. Entonces, aquí tenemos una primera pregunta. ¿Has leído información sobre los grupos de alimentos? ¿Qué se decía sobre ellos? A ver, los grupos de alimentos. Entonces, vas a recordar, a ver si has leído alguna información sobre los grupos de alimentos y vas a notar qué se decía sobre ellos, ¿sí? Otro. ¿De qué crees que tratará el texto? A ver tú, observando esta imagen y el título que está aquí, observando la imagen y el título, ¿de qué va a tratar el texto? ¿Cuál es tu hipótesis, como decir, no? A ver, entonces vas a anotar también ahí, ¿sí? Esto recuerda que es, todavía no leas la lectura, ¿listo? Bien. La siguiente pregunta. ¿Para qué se habrá escrito? ¿Para qué se habrá escrito esto? ¿Cómo servir los almuerzos? ¿No? De hecho, ¿para qué? Para informar y dar a conocer cómo se debe servir un adecuado plato que tenga una receta saludable, ¿no? O una dieta saludable. ¿Listo? Bien. Ahora, durante la lectura, ya empezamos. Ahora sí, vas a coger la hojita, ¿no? Pero vas a leer, dice, lee, acá te da unas indicaciones. Lee atentamente el texto en la primera lectura. Detente en las palabras cuyo significado no entiendas. Vuelve a leer las palabras que están antes y las palabras que están después. Y trata de relacionarlas con otras que conozcas o que te resulten familiares. Así podrás deducir su significado en el texto. Te sugerimos las siguientes acciones para leer el texto. Realiza la lectura en silencio y por cada etiqueta o grupo de alimentos realiza la lectura en silencio y por cada etiqueta o grupo de alimentos. Relee si es necesario para comprender mejor y responde en cada etiqueta. ¿Qué información te brinda? Escribe tu respuesta en una hoja o en tu cuaderno. Siguiente. Relee las etiquetas y relaciona la información con los saberes o conocimientos que tienes sobre tu alimentación. Siguiente. Pide a un familiar, a tu maestra o maestro que te explique el significado de las palabras que consideres necesarias. Realiza una lista de ideas, un esquema o un organizador visual con las ideas importantes que has identificado en el texto. Que eso también lo vas a ir haciendo después de la lectura, ¿sí? Muy bien. Ahora, vamos a leer un ratito a ver ese texto, ¿no? Dice, el título es ¿Cómo servir los almuerzos? Entonces nos dice, para asegurar la distribución adecuada de los principales grupos de alimentos, que son constructores, energéticos y reguladores, se ha utilizado el rico plato Nestlé. Esta es una herramienta especialmente diseñada para ayudarte a servir en los almuerzos de tus niñas y niños de 4 a 12 años todos los grupos de alimentos que necesita y en las proporciones correctas, ¿ya? Entonces tenemos aquí el plato. A ver, el plato Nestlé dice, ¿no? Han utilizado el rico plato Nestlé. Ahora, vemos ahí que hay 3 grupos. Mira, ve, uno de color rojo, otro de color amarillo y el otro de color verde. Vamos a empezar por el de color rojo. ¿Quiénes son? Son los alimentos constructores. Sirve en esta porción, o sea, ¿qué vas a tener que utilizar aquí? ¿Qué vas a echar aquí?
Algunas veces puedes usar vísceras, otros pescados, aves, res, cerdo y otras carnes, ¿no? Uno de repente intercalando para cada día. Estos alimentos aportan proteínas de origen animal. ¿Ves? Mira, o sea, aquí están las proteínas que ayudan al crecimiento de tu niño y a formar y reparar músculos, ¿sí? Muy bien, hasta ahí estamos conociendo. Entonces aquí se llaman alimentos constructores. Como su nombre mismo lo dice, ¿no? Constructores, porque va a construirte. O sea, va a hacer que tú crezcas. Va a hacer que tus músculos estén fuertes. ¿Listo? ¿Ya? Muy bien. También nos dice, mira, nota esto muy importante. Dice, sirve 1/4 de plato. O sea, media taza de alimento. 1/4 de plato. Aquí está. Este es 1/4 de plato, ¿no? Porque si aquí dividimos, aquí está dividido la mitad, ¿verdad? Muy bien. Pasamos así, va a estar dividido ya en 4, ¿ya? Sino que aquí hay 2 cuartos cogido, ¿no? Pero aquí hay 1 nada más. ¿Listo? Por eso le dicen 1/4 de plato. Muy bien. Ahora vamos al del amarillo. Ellos son alimentos energéticos. Nos dice, sirve aquí cereales y tubérculos como ¿quién? Como yuco, el tarwi, kiwicha, quinoa, camote, papas, yuca o fideos. Estos alimentos aportan ¿qué? Carbohidratos. O sea, aquí hay puros carbohidratos. ¿Listo? Que brindan a los pequeños la energía que necesitan para sus días cargados de actividad física y académica. ¿Cuánto tienes que servir? También solamente del plato 1/4 nada más, ¿no? También igual media taza de alimento, ¿ya? Ahí está, entonces hasta ahí vamos conociendo, ¿no? Aquí van todo lo que es constructores que te aportan proteínas y te ayudan a crecer, a formar y reparar tus músculos. Aquí los energéticos que aportan carbohidratos, ¿no? ¿Y en qué te ayudan? Te ayudan, ¿no? Para darte más energías, ¿no? Para las energías que necesitas durante tu día. ¿Listo? Bien. Ahora vamos a ver de color verde, que es casi la mitad del plato. A ver, vamos a leer. Ellos se llaman alimentos reguladores. Ahí tú debes servir porción de verduras, principalmente, ¿no? Además de frutas. Estos vegetales aportan las vitaminas y minerales que tu hijo necesita para protegerse frente a las enfermedades, además de fibra que regula su digestión. ¿Y cuánto vas a servir? Sirve medio plato, o sea, 1 taza de alimento. ¿Ves? Muy bien. Entonces, volvamos a ver. Acordémonos, repasemos. Constructores, los alimentos constructores, ya sabéis quiénes son, ¿no es cierto? Las carnes, todo lo que es carne, ¿no? Te aportan proteínas y te ayudan a crecer y a formar y reparar tus músculos. Energéticos, ¿no? Energéticos, que aportan carbohidratos, ¿ya? Y te ayudan para darte mucha energía. Los reguladores que aportan, aquí van a haber muchas vitaminas y minerales. ¿Para qué? Para ayudarte a protegerte de las enfermedades. ¿Listo? Bien, entonces, ahí está un plato como debe ser servido. Bien, a veces nos servimos, creo que a veces utilizamos más bien la mitad del arroz, poquita carne y poquita ensalada, ¿no? Cuando debe ser lo contrario, ¿ves? Esta es la manera adecuada de cómo servir los almuerzos, ¿ya? Bien, mis queridos niños. Entonces, ahora, en una segunda lectura, vas a subrayar la información que creas que es importante y luego responde las siguientes preguntas. O sea, vas a hacer tú una segunda lectura y con tu color rojo o un resaltador vas a anotar o vas a subrayar la información que creas que es importante.
Según el texto, ¿qué es asegurar la distribución adecuada de los principales grupos de alimentos? ¿Qué es? A ver, si ahí en la lectura te decía, por ejemplo, para asegurar la distribución adecuada de los principales grupos de alimentos, constructores, energéticos, reguladores, se ha utilizado el rico plato Nestlé. ¿Te acuerdas que decía eso? ¿No? Entonces, según el texto, ¿qué es asegurar la distribución? ¿No? ¿Ya? Entonces ahí vas a analizar, ¿no? De repente a ver partes de la palabra asegurar, ¿no? A ver, ¿con qué otra palabra puedo reemplazar a la palabra asegurar? ¿Ya? Bien. En el texto, ¿a qué se refiere la frase en las proporciones correctas? ¿No? Había una parte también que decía, a ver, de los almuerzos, ¿no? De tus niñas y niños de 4 o 12 años, que todos los grupos de alimentos sean en proporciones correctas, ¿no? En las proporciones correctas. ¿Qué significa esta frase proporciones correctas, no? De mí igualito, puedes ayudarte, ¿no? Te puedes ayudar buscando de repente sinónimos de proporciones. ¿Qué significa? ¿Qué se refiere? ¿No? Que vas a tener que utilizar los alimentos en medidas de repente correctas, ¿no? O algo así, ¿ya? Entonces tú vas a investigar un poquito más y vas a completar estas preguntas. Bien, ahora regresa al texto, o sea, vas a volver a leer el texto y vas a completar el siguiente organizador gráfico. Aquí está tu organizador, ¿ves? Ahora, el centro, el título, aquí está el título, ¿verdad? Aquí está el título que dice ¿cómo servir los almuerzos? A ver, ¿cómo vamos a servir los almuerzos? A ver, te voy a dar un ejemplo. Te voy a dar unos ejemplos y tú vas a hacer el resto. Pero para esto tienes que leer tu texto, tienes que volver a leer. Alimentos constructores son... ¿Quiénes son los alimentos constructores? A ver. Ahí está, muy bien. Son las vísceras, pescados, aves, res, cerdo y otras carnes que aportan proteínas, no te olvides. Esos son los alimentos constructores, ¿ya? Ahora aquí dice, los alimentos constructores ayudan, también ahí te dice que ayudan. ¿En qué ayudan? Ah, muy bien, ayudan al crecimiento y a formar y reparar tus músculos, ¿ya? Ahí mismo en el texto está. Entonces, sigue leyendo, tú vas ahora a avanzar el de los energéticos. ¿Qué alimentos energéticos? ¿Quiénes son los alimentos energéticos? ¿Y qué aportan? No te olvides. ¿Y en qué nos brinda, no? Igual, alimentos reguladores son quiénes son. Menciona quiénes son los alimentos reguladores, porque son muchos, ¿no? Pero tú vas a mencionar algunos, ¿ya? Y qué aportan, no te olvides, qué aportan. Ahora, aquí te dicen, ¿no? Entonces, aportan. Entonces, aquí vas a colocar los alimentos reguladores aportan, y ahí tú vas a completar. ¿Listo? Muy bien, mis queridos niños. Entonces, ahora, una vez que ya hayas completado tu organizador, vas a responder las siguientes preguntas. Nuevamente, ¿no? ¿De qué trata principalmente el texto? ¿De qué trata principalmente el texto? A ver, entonces tú, de acuerdo a lo que hemos estado leyendo, ¿no? A ver, ¿cuál sería? Ah, muy bien. Trata de cómo servir los alimentos en principales grupos, ¿no es cierto? Como, de repente, lo puedes meter aquí los energéticos, constructores y reguladores, ¿no? Bien. ¿Para qué se habrá escrito este texto? ¿Para qué se habrá escrito? De hecho, ¿no? Para dar información sobre... Bien, tú continúas. Ahora, ¿qué opinas del texto? Tú vas a colocar tu opinión. ¿Qué opinas del texto? ¿No? Que está recomendable para leerlo, que está muy bien las orientaciones que da, ¿no? ¿Listo? Y siempre dando tu porqué. ¿Ya? No te olvides de eso. Bien, ahora, después de leer el texto,
lee las preguntas iniciales sobre el contenido de este, ¿ya? O sea, tus preguntas iniciales fueron estas, ¿te acuerdas? ¿Ya? ¿De qué crees que tratará el texto? ¿No es cierto? ¿Para qué se habrá escrito que estaba relacionado con esto? ¿Te acuerdas? ¿No? Esto fue lo que respondimos primero, cuando tú todavía no habías leído. Pero ahora, como ya has leído, conoces ya bien de qué trata y para qué se habrá escrito. Entonces, ¿reafirmas tus respuestas o modifica algunas de ellas? ¿Cómo podrías reformularlas? ¿No es cierto? Muy bien, entonces ahí también anotas y escribes. Ahora, reflexiona sobre cómo puedes poner en práctica la información que acabas de leer. De hecho, a ver, vas a pensar con la familia y vas a reflexionar, a ver, ¿cómo podemos poner en práctica esta información que has aprendido el día de hoy? ¿No? De hecho, entonces vas a tener que contarlo, vas a tener que hablar con mamá, que casi es la que prepara la comida, ¿no? O el papá de repente, ¿no? En algunos casos, ¿ya? Entonces vas a tener papá, mamá, mira, ve cómo debemos nosotros servir el almuerzo, ¿no? Que tengan los 3 grupos, ¿ya? Adecuadamente. Ya saben, los 3 grupos energéticos, ¿no? Los constructores y los reguladores, ¿ya? Bien, ahora, comparte con los miembros de tu familia la información que acabas de leer. Ahí esta vez vas a contarle lo que te dije, ¿no? Vas a contarle lo que te dice en lo que has leído el día de hoy. Explícales con tus propias palabras la importancia de distribuir adecuadamente los principales grupos de alimentos y luego les preguntas, ¿qué proporción de alimentos debemos consumir para tener una alimentación saludable? Como tú ya sabes, ¿no? Y ahora le explicas, entonces ellos también tienen que aprender un poco de ti. En este caso tú vas a ser el transmisor de cómo se debe preparar o servir un plato de comida, ¿no? Que esté bien distribuido, ¿ya? Muy bien. Ahora, a partir de lo leído con tu familia, porque como ya hablaste con tu familia, le contaste a tu familia, ahora juntos registren la combinación y proporción de alimentos que pondrás en práctica para servir en el almuerzo. Entonces lo puedes hacer a través de un dibujo. Dibuja en tu cuaderno cómo vas a hacer esa combinación. Ya sabes, ¿no? Tienes que hacerlo en 3 partes. ¿Las 3 partes serán iguales? No, ¿verdad? A ver, ¿te acuerdas? Muy bien, las 3 partes no son iguales. ¿Las 3 partes tienen el mismo aporte? No, ¿verdad? Porque hay algunas que tienen carbohidratos, otros tienen proteínas y otros tienen vitaminas con minerales, ¿ya? Entonces, eso. Entonces, tú dibujas con tu familia, vas a dibujar un platito, ¿no es cierto? Ahí, para que lo tengas en cuenta, para que también la persona que está preparando el almuerzo en casa sepa ya cómo se debe servir un plato, ¿no? ¿Recuerda cuál debe ser? A ver, primero, la 4ª parte. ¿Esto viene a ser de quién? De los energéticos. O sea, tú vas a anotar aquí, de ser posible aquí acostadito o abajito, colocas energéticos, ¿ya? Coloca la palabra energéticos. En los energéticos solamente es 1/4, que puede ser de cereales, legumbres o féculas, ¿no? Ahí está el arroz, mírame. Mírame, de este plato, la 4ª parte nada más, mírame, ¿ven? Muy bien, ahora, ¿qué más? ¿Qué más aprendiste? La otra 4ª parte, esto, a ver, es una carne, a ver, 1/4 de alimento rico en proteínas. ¿Quién tenía proteínas? ¿Qué alimentos? Los constructores. Entonces aquí al costadito pones constructores. Mira, estás dando a conocer ya. ¿Ves? Estás registrando, estás combinando. Acá un pollo a la plancha puede ser, ¿no? El arroz, un pollo a la plancha, que es un alimento constructor. Y acá, ¿qué vamos a colocar? Muy bien, vamos a colocar las verduras, o sea, la ensalada, que vendría a ser medio plato. ¿Ves? Medio plato
de verduras. ¿Y estos cómo se llaman? Los alimentos reguladores, ¿sí? Alimentos reguladores. Ahí está. Ya, entonces acá escribes también reguladores. Anótalo, ¿sí? Muy bien, entonces así de esa manera ya estás con tu familia registrando la combinación. O de repente ustedes dicen, ya, hoy día vamos a comer arroz con pescado frito, pero ya sabes entonces. 1/4 de arroz, tu pescado frito, también 1/4 del plato y la mitad de ensalada. ¿Listo? Muy bien, mis queridos niños. Entonces así de esa manera vas a registrarlo. Ahora, valora tus aprendizajes. ¿Listo? Recuerda tu meta de aprendizaje, que es leer un texto para conocer sobre los principales grupos de alimentos, identificar de qué trata, para qué ha sido escrito, opinar y recomendar la práctica de recetas saludables. Responde, luego dice, ¿lograste tu meta? A ver, tú vas a contar, vas a decir acá, sí, logré mi meta y lo hice paso a paso o revisando los criterios de evaluación, ¿no? Entonces ahí tú vas a contar, ¿sí? Muy bien. Y aquí está pues tu cuadro de criterios de evaluación. Primero, ubiqué información en diversas partes del texto. Completé el organizador. Acá, cuando te dice ubiqué es cuando subrayaste, ¿ya? Porque hay una parte que te dice subrayaste o que te pide que subrayes, ¿no? Las ideas principales. Al subrayar estás ubicando información. ¿Completaste el organizador gráfico? ¿No? Muy bien. Expliqué con mis propias palabras de qué trata el texto. ¿Identifiqué para qué fue escrito el texto? ¿Utilicé ideas del texto para sustentar mi opinión? ¿Propuse a mi familia acciones para poner en práctica la información leída en nuestra alimentación diaria? O sea, cuando hiciste tu dibujo, ¿lo hiciste? ¿Propusieron? ¿No? Ahí juntos deben proponer cuánto de energéticos, cuánto de alimentos constructores y cuánto de alimentos reguladores. ¿Listo? Bien, mis queridos niños, hasta aquí es la clase del día de hoy. Muy bien, mis queridos niños y niñas, espero haberte ayudado en el logro de tu aprendizaje del día de hoy. Entonces, ahora sí, no olvides tus evidencias y nos vemos hasta el día de mañana. ¡Chao! Cuídense mucho.